Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 7 de agosto, sábado de la séptima semana de Pascua, último día antes de celebrar mañana la solemnidad de Pentecostés. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día concluimos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos el capítulo 28, versículos 16 al 20 y 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Como vemos, Pablo ha llegado a Roma y ha llegado a Roma prisionero, tal y como planificó hacer, pero da la explicación de cómo y por qué ha llegado en esa condición a Roma, y le da la explicación a los judíos, es decir, a los miembros de su pueblo que viven en Roma, que están viviendo de nuevo en Roma. ¿Por qué? Porque recordemos que en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles hemos leído cómo en algún momento fueron expulsados de Roma y por eso Pablo se encontró con uno de ellos en uno de sus tantos viajes. ¿Cuál ha sido la medida que ha tomado Pablo? Apelar al César. Apelar al César bajo la condición de que es un ciudadano romano. Y este era un derecho que le pertenecía a los ciudadanos romanos. El poder decir en algunas circunstancias: yo no acepto el juicio de nadie, sino solo de César. Una condición que normalmente nadie pedía, pero que a Pablo le ha servido, como vemos, para llegar a Roma tal y como se lo había dicho el Señor. Ahora, apelar a la autoridad del César podía ser visto por los judíos como un atentado contra su propio pueblo. El reconocer a César como una autoridad mayor que la autoridad del Sanedrín. Entonces lo ponía en una condición de decir: bueno, pero ha rechazado a su propio pueblo, ha rechazado a los judíos. Y entonces viene esa explicación. Cuando llegamos a Roma, fíjate cómo continuamos en esta parte del libro de los Hechos de los Apóstoles en primera persona, es decir, que Lucas acompaña a Pablo a Roma. Se le permitió vivir en una casa particular. Esto es algo sorprendente porque efectivamente es un prisionero. Los prisioneros normalmente son enviados a la cárcel. Sin embargo, como era una situación tan especial donde efectivamente se había visto que no había ninguna acusación real, ningún delito, ningún crimen, entonces se le da esta potestad a Pablo de vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convoca a los judíos principales de la ciudad y entonces les comienza a explicar: sin haber hecho nada contra mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres.
No hay absolutamente ningún motivo que justifique el que haya sido ni acusado y mucho menos apresado, sin haber hecho nada en contra de nuestro pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres. Fui preso en Jerusalén y fui entregado a los romanos. Es decir, el hecho de que yo apele a la autoridad de los romanos no se debe a una decisión mía, sino que esta es la situación en la cual me he visto envuelto. Ellos, los romanos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad. ¿Por qué? Porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. No había absolutamente ningún delito. Pero los judíos se opusieron a esto. Y entonces tuve que apelar al César, porque no tenía otra salida, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. ¿Qué está haciendo Pablo? Está sentando las bases para poder iniciar su predicación en Roma. Y su predicación en Roma, como ha sido en tantos lugares, inicia lógicamente con aquellos que pertenecen a su pueblo, que son judíos. Después sabemos que Pablo obviamente va a dirigir su predicación a todo el mundo. No se va a limitar solo a los judíos. Y por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Y ya con esto he introducido verdaderamente el tema que lo ha puesto en prisión. Porque al final del día, ¿cuál es la esperanza de Israel? La llegada del Mesías. Esta es la gran esperanza de Israel. Y Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Está predicando el evangelio que anuncia que ese Mesías, que ese Salvador ya ha llegado y que es Jesucristo. 2 años enteros pasó Pablo en esa casa alquilada y ahí recibía a todos los que acudían a él. Fíjate cómo ha terminado su predicación Pablo, cómo ha terminado su labor apostólica Pablo. En una casa, sí, pero en una casa de la cual no podía salir. No vive en libertad. Y a pesar de no vivir en libertad, ha encontrado el modo de evangelizar. Esto es verdaderamente precioso. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo el evangelio no lo detiene nada ni nadie, sino solo nuestra falta de decisión por evangelizar. No hay ningún obstáculo en el mundo que pueda evitar el anuncio del evangelio. El único verdadero obstáculo es que yo no quiera evangelizar, que yo no quiera anunciar al Señor. Pablo ha encontrado la manera de, estando preso, seguir evangelizando, seguir hablando del reino de Dios y explicando la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad. Con absoluta libertad. ¿Cómo absoluta libertad? ¿Cómo que no tenía estorbo alguno? Claro que tenía ausencia de libertad, pero no la profunda, no la verdadera. Está limitado en su libertad porque no puede moverse, porque no puede salir de esa casa, porque tiene a un soldado siempre con él. Pasan 2 años así y sin embargo encuentra el modo de vivir en libertad, de predicar en libertad. Qué precioso es cuando nos damos cuenta que el camino de Cristo es ese camino de liberación. Pero la liberación no necesariamente va a ser eliminar los obstáculos que tenemos delante de nosotros. No va a ser necesariamente cambiar nuestras circunstancias de vida, sino justamente abrir nuestra mente, abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón para darnos cuenta que en esta vida, la que tengo, no la imaginaria, no la que desearía tener, en esta vida que yo tengo es donde tengo que realizar esa evangelización. ¿Qué pasó después de esos 2 años? Vino el martirio. Pedro y Pablo, según la tradición, murieron el mismo día. Pedro, clavado en la cruz, boca abajo, es decir, en la cruz al revés.
mientras Pablo fue decapitado. Fueron martirizados el mismo día en dos lugares distintos de Roma cuando se desata una violenta persecución contra los cristianos. Y es impresionante ver cómo efectivamente esa tradición une en Roma a Pedro y Pablo. Y por eso es que Roma se convierte en ese lugar principal, físicamente hablando, de la iglesia, donde el sucesor de Pedro tiene efectivamente a sus espaldas la evangelización que han realizado estos dos gigantes. Al final, el libro de los Hechos de los Apóstoles, si nos damos cuenta, ha sido justamente contar en esencia la labor que han realizado Pedro y después la labor que ha realizado Pablo. El libro de los Hechos de los Apóstoles se vuelve así justamente en ese testimonio de estos dos pilares fundamentales de la iglesia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Este es el final del Evangelio de San Juan. Lo tomamos justamente en la última parte que hemos leído el día de ayer. Después de esa escena de la pesca milagrosa en la tercera aparición de Jesús resucitado a sus discípulos que nos cuenta el Evangelio de San Juan, ha venido ese diálogo tan hermoso entre Jesús y Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón, ¿me amas? Simón, ¿me quieres? 3 veces, así como 3 veces ha negado Pedro a Jesús, Jesús le ha preguntado sobre su amor. Y ese amor no solo puede quedarse en palabras, sino que viene inmediatamente seguido de la acción. No va a ser simplemente decir unas palabras. Si me amas, entonces apacienta a mis corderos, pastorea a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Y le ha decretado a Pedro el modo en que va a morir. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías. Pero esto no va a suceder. Fíjate cómo se nos presenta justamente esa muerte de Pedro y de Pablo. Y las últimas palabras que hemos escuchado ayer son las que retomamos hoy. El Señor le dice: sígueme. Sígueme. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como camino cristiano? ¿Qué es lo que hace un cristiano? Seguir a Jesús. Pedro vuelve la cara y ve que detrás de ellos venía el discípulo a quien Jesús amaba, que hasta este momento, a lo largo de todo el Evangelio, solo lo hemos conocido de este modo: el discípulo al cual Jesús amaba. Y nos dice cuál es: ese que en la cena se había reclinado sobre su pecho, con esa confianza tan grande, y le había preguntado: ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Fíjate qué importante es esta escena. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dicho: sígueme. ¿Qué tiene que hacer Pedro? Seguirlo. No, pero es que yo quiero saber qué va a pasar con este otro.
Y la respuesta de Jesús es tan profunda. Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. No te preocupes de aquello que no depende de ti. No pretendas asegurar el futuro. No pretendas asegurar ni tu futuro ni del otro. No, pero es que yo estoy preocupado porque este que es más joven y que no sé qué, qué va a pasar, qué va a suceder con él, cómo sabe. No es tu problema. No está en tus manos. Y este es un camino tan profundo y tan hermoso. ¿Por qué? Porque es asumir verdaderamente lo que depende de mí y no pretender tener seguridades sobre aquello que no depende de mí, que no está en mis manos. ¿Yo a qué me tengo que dedicar en la vida? Asegurarme que aquello que está en mis manos lo realice. ¿Y qué está en las manos de Pedro en seguir a Jesús? Eso es lo que depende de ti. La suerte del otro, lo que va a ocurrir con el otro, no depende de ti. Lo que yo decida es mi decisión sobre el otro. Pero eso no te pertenece, no está en tus manos. Para nosotros a veces es muy difícil lograr darnos cuenta de esto y lograr soltar aquello que no está en mis manos, aquellas decisiones que no me pertenecen, que no me corresponden. Y por eso es tan importante liberarnos de esa pretensión de seguridad que no existe. Pero es que yo quiero estar seguro que... ¿De qué? ¿De qué has estado seguro en tu vida? ¿De qué? No, yo he estado seguro que mañana voy a estar vivo. No, nunca has estado seguro. De que te va a ir bien, nunca has estado seguro. De que no te vas a enfermar, nunca has estado seguro. De que a tus familiares no les va a pasar nada, nunca has estado seguro. Nunca hemos tenido seguridades. El mundo te invita siempre a pretender, porque es solo una pretensión de tener en nuestras manos nuestra seguridad. Pero hay que darnos cuenta, este no es el modo de vida del ser humano, porque el ser humano nunca ha tenido en sus manos su propia seguridad. Siempre la tendremos extremadamente limitada. Yo puedo ser prudente y realizar muchas acciones de prudencia que efectivamente aseguren algún tipo de bienestar, pero al final del día no. Al final del día la seguridad plena nunca ha estado en mis manos. Entonces se comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no habría de morir. Pero, como lo dice él mismo, esto no fue lo que dijo el Señor. Sino, si yo llegara a querer que éste no muera hasta que yo vuelva, bueno, ¿a ti qué? Las decisiones que son mías, ¿a ti qué? Y ahí viene entonces la revelación de quién es este discípulo. Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Esta última parte del Evangelio de San Juan posiblemente no la escribió él mismo. Pero ¿cómo puede ser que el Evangelio no lo haya escrito? La última parte no la escribe él, la escribe alguno de sus discípulos después de su muerte, por la terminología que utiliza. Estamos ciertos de que este testimonio es verdadero. Y conocemos además que lo que está escrito no es todo lo que hizo Jesús. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué? Porque nos dice que la palabra es preciosa, es palabra de Dios, inspirada por Dios y por eso tiene a Dios como autor. Pero no significa que es la única fuente de revelación. ¿Por qué? Porque se ha instituido a la iglesia con sus discípulos, con aquellos que han visto, escuchado y que han transmitido
no solo por escrito, sino a través de la fe viva de esa iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.